Tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga. Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien. El cerco al narco aumenta con el paso de las horas. Veíamos en el video un preámbulo de los últimos hechos que rodean la presión de los Estados Unidos a la dictadura de Nicolás Maduro. Declaraciones, entrenamientos, maniobras militares y lo más importante, la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto. Estamos hablando del general Dan Kane en Puerto Rico y Trinidad y Tobago enmarcan el escenario que en este momento tiene en vilo a toda la región, a toda América Latina. De esta manera, el programa La Noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa de opinión, de debate y de análisis y de conversación. Estamos bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noticia al día de hoy, por las buenas o por las malas, es la nueva advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El mandatario norteamericano dejó claras las opciones que le quedarían al tirano venezolano, señalado como máximo cabecilla del Cartel de los Soles, designado como una organización terrorista extranjera. Sobre la mesa está la posibilidad de una conversación directa con Maduro o proceder de la manera difícil, según lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump. Escúchenlo ustedes. Señor presidente, en relación con Venezuela, ¿tiene previsto hablar con Nicolás Maduro? Quizás hable con él, ya veremos. Estamos discutiendo con sus diferentes equipos la posibilidad de hablar sobre Venezuela. A Maduro, Estados Unidos lo ha designado líder de una organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere hablar con él si es un líder de esa organización? Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien. ¿Y cuál es el objetivo? Te voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente deberías saber cuál es el objetivo, pero han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país. Probablemente fueron los que más abusaron con el Tren de Aragua y todos los demás que enviaron, los traficantes de droga, los capos de la droga, la gente que enviaron, los delincuentes reincidentes, abrieron sus cárceles y prisiones y los enviaron a Estados Unidos y no estamos contentos con eso. Desde Caracas, entre tanto, la dictadura venezolana desafía la presión de los Estados Unidos. Maduro, desenfundando la espada de Simón Bolívar, elevó el tono de esta discusión, llamó a sus Fuerzas Armadas y milicias para defender al país de lo que él asegura es una amenaza y una agresión imperialista. Así, de esta manera, habló vestido con uniforme de campaña y con gorra militar. Les digo, si Bolívar pudo construir 7 cuerpos de ejército para ver libre a toda Sudamérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga. ¡Alerta! ¡Alerta! Y vamos con el análisis de estas declaraciones del presidente Donald Trump y los diferentes análisis que subyacen de ellas, teniendo en cuenta la importancia que tendría una eventual comunicación, una eventual llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y entre el dictador Nicolás Maduro. Saludo a Walter Molina, es politólogo venezolano en el exilio desde el año 2017, perseguido de la dictadura venezolana.
es la asesora del Comando con Venezuela, que es encabezado por la líder de oposición, María Corina Machado, también Nobel de Paz. Walter, bienvenido al programa de la noche. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. El gusto es nuestro. También está Olaguer Chacón, analista internacional especializado en geopolítica. Está desde Toronto, Canadá. Comienzo con usted, Olaguer. Bienvenido a la noche. Y quiero entender desde la perspectiva del análisis, ¿usted cómo interpreta este pronunciamiento público que hace el presidente Donald Trump? Él asegura que esta comunicación con Nicolás Maduro, con el dictador, lo que busca es salvar vidas, pero que esas vidas pueden salvarse de manera fácil, si así lo quiere el dictador, o de manera difícil. ¿Qué quiso decir el presidente Trump? ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Sí, en primer lugar, el presidente Trump trata de mostrarse como abierto a la posibilidad de una conversación, de mostrarse no como una persona belicosa, sino como alguien que quiere darle oportunidad a la paz y a evitar cualquier confrontación directa. Por supuesto, es una estrategia clásica en el cual, por una parte, muestra una posición trata de hablar desde una posición de fuerza, de querer decir, bueno, esta fuerza que tengo en el Caribe es una fuerza muy grande, pero espero no tener que utilizarla, porque lo que quiero es utilizar la disuasión y buscar que sea negociada, ordenada y que evite cualquier externalización del conflicto en los países de la región. Walter Molina, le planteo ese mismo interrogante. ¿Cuál sería la forma fácil de salvar vidas en Venezuela? ¿Y cuál sería esa forma difícil que plantea el presidente estadounidense al referirse a esa eventual comunicación telefónica que podría llegar a sostener con el dictador Nicolás Maduro? Mira, la forma fácil, evidentemente, o entre comillas, la forma fácil es que Nicolás Maduro y toda la estructura chavista, porque hay que tener en cuenta que no estamos hablando de algo netamente vertical, sino que esto es una estructura incluso heterogénea, bueno, cesen el desmantelamiento de dicha precisamente estructura narcoterrorista y lo que es el paso a la transición a la democracia en Venezuela, que además fue lo que decidimos los venezolanos el 28 de julio. No creo realmente que esto sea lo que el chavismo tiene planteado. No creo que la narcotiranía chavista tenga planteado hacer esto o ir hacia esta negociación o aceptar este tipo de negociaciones si Estados Unidos no hace una escalada, ¿no? Por eso quiero dejar claro que todo lo que ha ocurrido hasta ahora, todo este despliegue y todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora es absoluta responsabilidad de un régimen que desde el 10 de enero de este año es una fuerza de ocupación en Venezuela. Hola, ¿usted cómo analiza ese punto en particular? Veíamos al comienzo del programa la manera belicosa, provocadora, que suele mantener el dictador Maduro en medio de este despliegue militar sin antecedentes que ha venido ejecutando los Estados Unidos en el mar Caribe. Ante esta eventual comunicación con el mandatario estadounidense, ¿usted cree que realmente el dictador Maduro estaría en condición de ofrecer algún tipo de alternativa diferente a estas dos que planteó el presidente Donald Trump? La manera fácil, que es que muy posiblemente él renuncie de manera voluntaria al poder, y más adelante vamos a analizar esa posibilidad o ese escenario, o si no la otra, que es la manera difícil, que se ha sacado por la fuerza. ¿Maduro tiene en este momento algún margen de negociación? ¿Es así de valiente su posición tal y como la muestra en esos videos que les presentamos al comienzo de este programa a nuestros televidentes? Bueno, por supuesto, cada uno de los actores trata de movilizar la mayor cantidad de recursos de poder posible para poder sentarse en esto que ya estamos hablando como negociación desde la mejor posición posible. Trump, pues, está mostrando todas sus cartas. La principal carta, el uso de la fuerza, y Maduro está tratando de mostrar su principal carta, que es la capacidad de ofrecer una resistencia a ese uso de la fuerza. Pero indudablemente es tratar de posicionarse a la fuerza. Pero Maduro tiene un hándicap, que es que, por ejemplo, ese escenario de un Maduro en las montañas o en la clandestinidad tratando de ofrecer una resistencia es poco probable. El secreto de dónde se encuentre Maduro vale $50 millones. Y va a ser muy difícil que haya suficientes personas que sepan ese secreto y que se lo mantenga
que ese secreto vaya no solamente él, sino toda la gente importante que le rodea. Eso por una parte. Y por supuesto, Trump, que necesita una respuesta rápida porque también tiene sus problemas internos. Hay que reconocer que Trump también tiene que manejar una serie de actores internos, posiciones internas y resistencias, y tiene en su aval la posibilidad de decirle a Maduro, hazme el trabajo más sencillo y te puedo premiar con un exilio dorado, o por el contrario, ya que me lo vas a poner difícil, pues no tocará otro remedio. Te di la oportunidad, ante la comunidad internacional hice lo posible, sé que no me pueden señalar como un belicoso. Ante mis aliados, que son más importantes para él, ante el público MAGA, para decirlo así, respondo desde una perspectiva que favorece esa situación. Y por eso ambos tratan de mostrar esa carta. Pero la posibilidad de un Maduro en la resistencia a mí me parece muy difícil, sobre todo dada que la recompensa hace que delatar a Maduro sea muy sencillo. Y él mismo lo muy recientemente, cuando advertía que entre su grupo había gente con tentación de hablar y de traicionarle. Que eso está demostrando que también dentro de su círculo se está viviendo un calvario en el que muchas personas están pensando también ese escenario de sálvese quien pueda. Es que por eso es muy importante el programa que estamos planteando el día de hoy. Hola, Gary y Walter. Y es desde la perspectiva del dictador Nicolás Maduro, exactamente qué puede estar pasando por la mente de él, qué tipo de presiones estará enfrentando en momentos en que por un lado tiene un despliegue militar en el Caribe, tiene a los venezolanos en su contra porque él perdió las elecciones, otra cosa es que se haya robado ese puesto presidencial, y por el otro lado tiene ante sus ojos la posibilidad de una comunicación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sobre ese punto que usted tocaba, Olaguer, precisamente lo planteó el Wall Street Journal, mientras el presidente Trump considera las posibles alternativas para resolver el problema de la narcotiranía venezolana. Este influyente medio de los Estados Unidos plantea las razones por las que Maduro se podría llegar a resistir, a dejar el poder. Vamos a analizar cada una de ellas. La primera es que el dictador creería, según esta publicación, no tener suficientes garantías de vida en ningún lugar del mundo en caso de abandonar Venezuela y buscar el exilio. Los días en los que los dictadores podían vivir en un exilio dorado con fortunas en cuentas secretas en los bancos suizos prácticamente han terminado, principalmente gracias a los mecanismos globales para juzgar los abusos contra los derechos humanos y rastrear las ganancias ilícitas. El dictador de 63 años no cree que vaya a obtener una amnistía duradera, según los analistas, ya que solo se siente seguro entre el grupo de militares leales con los que se ha rodeado durante una década. Walter, analicemos este primer punto. El Wall Street Journal plantea que Maduro se resistiría a dejar el poder en este momento porque no tendría garantías de por vida, el resto de su vida, para estar completamente tranquilo, para tener un exilio dorado. ¿Usted cree que realmente esa podría llegar a ser una posibilidad? Que Nicolás Maduro saliera de Venezuela a un exilio a un tercer país, quizás como lo hizo Bashar al-Assad en Siria, y podría terminar su vida en otro lugar sin pagar un día de cárcel por todos los crímenes que cometió? Bueno, en la historia tenemos muchos ejemplos de tiranos, dictadores, criminales que no han pagado, ¿no? No ha habido una justicia real con respecto a los crímenes que cometieron. Seguramente Nicolás Maduro y los otros miembros de su nomenclatura, Diosdado Cabello, el Padrino López, y un largo etcétera, verán algún escenario, si tienen que salir del poder, parecido a ese, o querrán un escenario parecido a ese. Por supuesto que son costos muy altos en el caso de Nicolás Maduro, porque no solo que hay una recompensa de $50 millones, la más alta que ha habido en la historia de Estados Unidos para su captura, sino que además en la Corte Penal Internacional hay crímenes de lesa humanidad que se están investigando, ¿no? Y sabemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Ahora, yo creo que una de las cosas que podría negociar, o que podría intentar negociar, que de hecho siempre ha sido así en anteriores negociaciones o mesas de diálogo, es uno de los puntos fundamentales que ellos han tocado, que es precisamente lo que es la recompensa por Nicolás Maduro, que la quiten, ¿no? Eso podría ser una negociación que facilite o que permita que salga del poder que está usurpando, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, voy a insistir en esto, no es solo Nicolás Maduro
Maduro, sino una estructura en general. Para él los costos de salida son muy altos, entonces por eso hay que aumentarle los costos de permanencia, porque él se ve afectado por lo que ocurre militarmente, por lo que ocurre internamente dentro de su nomenclatura, pero también por lo que ocurra con sus alianzas con grupos mafiosos, con grupos terroristas, con grupos criminales. Ese punto es bien importante, Walter, y lo han planteado diferentes analistas, y es ejercer presión contra la dictadura de tal manera que le cueste más a Nicolás Maduro quedarse que irse, que le resulte como un mejor escenario salir de Venezuela, abandonar el poder. Le planteo ese interrogante, Oleguer. ¿Usted cree que en este momento, en el contexto actual de las presiones diplomáticas, económicas, militares que hay en el Caribe, bajo la batuta del presidente Donald Trump, habría algún tipo de posibilidad factible de que Nicolás Maduro renunciara y contemplara esa opción de ese exilio dorado que usted planteaba anteriormente? Bueno, juega a favor de Maduro el hecho de que Estados Unidos, o específicamente el presidente Trump, no reconoce y no tiene ningún interés en reconocer la posición, la autoridad de la Corte Penal Internacional. Así que él puede ser puede abogar a favor de Maduro en cualquier escenario, en cualquier país que le reciba como exiliado, a fin de mantenerse libre de la justicia penal internacional, cosa que sería muy lamentable, pero eso sería el precio a pagar si se logra una transición organizada. Por otra parte, también Maduro debe reconocer que el objetivo de Estados Unidos no solamente él, sino su entorno, y que la resistencia o la lucha que él tiene que enfrentar es no solamente con esta obvia acción militar que está planteada en Estados Unidos, sino que también viene de su propio seno. Porque esta última declaración del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional tiene una herramienta fundamental, que es todas las que el gobierno de Estados Unidos puede congelar o expropiar bienes a priori, sin necesidad de abrir una investigación. Eso significa que cualquier persona que esté dentro del entorno de Nicolás Maduro tiene muchísimo que perder. Y eso genera mucho más presión para el señor Maduro, porque no solamente es Estados Unidos quien es su enemigo declarado, sino que dentro de su entorno cada vez más personas tienen mayores incentivos para traicionar. Oleguer, pero frente a ese punto que usted nos explica, en este momento hay más incentivos para que Nicolás Maduro se quede en el poder o para que se vaya. En un análisis completamente racional, ¿qué le resulta más provechoso al dictador? ¿Quedarse amarrado al poder tal y como lo ha hecho en los últimos años? ¿O cree usted que existe esa posibilidad también de que le resulte a él una mejor opción abandonar el poder, negociar con los Estados Unidos y quizás irse para un tercer país, como por ejemplo, no sé, Rusia, China? Bueno, para el señor Maduro, el momento es clave. Esta es una ventana de oportunidad que se le está abriendo para lograr ese exilio dorado, porque de lo contrario, aferrarse a poder es insostenible. Como le decía, por una parte, no solamente es Estados Unidos que comienza la presión, sino que Estados Unidos tiene las herramientas para hacer que su entorno, es decir, el entorno de Maduro, se voltee. Cualquier persona que tenga intereses, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, puede sufrir que sus bienes se congelen. Y hay muchas personas que le rodean que tendrían esa vulnerabilidad. Por otra parte, está el hecho de que, aunque se sostiene a través de la fuerza, a través de un aparato represivo, se está viendo cada vez más claro que es imposible gobernar con un país que le adversa tan abiertamente. Una situación muy parecida a lo que ocurrió cuando cayó el apartheid en Sudáfrica, donde hubo una combinación de presión externa, tanto de Europa como de Estados Unidos, como una presión interna en el que el status quo se dio cuenta que gobernar con ese 80% era prácticamente imposible y por consiguiente prefirió hacer una negociación organizada en la cual pudo mantener ciertas cuotas de poder, sobre todo sus bienes, que fue la parte más importante porque la población blanca sudafricana era la de los grandes consorcios y del poder económico,
así que pudo vivir en ese nuevo estatus. En Venezuela ocurre una situación semejante, porque hay grupos de interés que les convendría vivir en ese escenario de la nueva Venezuela que podría surgir a partir de este momento, y por consiguiente tienen muchos incentivos para dejar a Maduro solo. Walter, ¿cuáles cree usted que serían esas condiciones mínimas, esas exigencias que podría hacer Nicolás Maduro al presidente Donald Trump, a los Estados Unidos, en caso de que acepte esa renuncia? ¿El qué podría llegar a exigir para que pudiese representarle a él y a su círculo más cercano una opción más viable, abandonar el poder que continuar en él? Mira, bueno, primero, obviamente que le aseguren la vida, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy paradójico, pero Nicolás Maduro, en un escenario en el que termine negociando, bien sea porque lo quiera hacer antes, ojalá, muy poco probable, pero ojalá, o porque ya ve que la fuerza es real, ¿no? Y hay ataques, va a terminar pidiéndole protección a los Estados Unidos, ¿no? Porque son sus colaboradores o sus socios de la mafia los más peligrosos en este momento, incluso para él. Así que eso es lo primero, ¿no? Protección a su vida y a las de su gente. Después, por supuesto, que le permitan irse, como bien hemos dicho acá, a un tercer país, al cual es muy difícil, ¿no? Veamos que Bashar al-Assad en efecto se fue a Rusia, pero vimos hace poco que Putin recibió al nuevo presidente sirio, ¿no? Así que la geopolítica está jugando de manera muy fuerte en este sentido también, pero bueno, que le permitan irse a un tercer país con un exilio, como bien decían, dorado, con dinero robado, ¿no? Porque este es dinero de los venezolanos, pero bueno, esto va a estar seguramente dentro de la mesa, y algún tipo de garantía o algunos tipos de garantías que de alguna manera, según su lógica, eviten que en un futuro, bueno, ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, con Pinochet, que ya pasado el tiempo, bueno, se investigó, se juzgó y se condenó, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí va a ir. Seguramente también algunos miembros del régimen o de la nomenclatura o de ese grupo del chavismo, que yo la verdad estas instancias no los considero como algo político, sino netamente criminal, pero bueno, intentarán negociar poder quedar en la vida política en Venezuela y en una Venezuela en democracia, ellos pidiendo, por supuesto, que se les respete todos los derechos políticos que ellos en este momento no respetan. Creo que por ahí podría ir algún tipo de negociación. Hola, Guerre, ¿qué exigencias podría hacer el dictador Nicolás Maduro para garantizar estar en otro lugar del mundo de manera tranquila? ¿Qué podría poner sobre la mesa en el momento en el que quizás decida renunciar, pero al mismo tiempo cuidar su entorno más cercano? No, por supuesto, inmunidad para él, para su grupo más cercano, para sus colaboradores, y por supuesto protección a sus bienes. Queda como incentivo para Maduro que hay países que favorecerían esa posición, empezando por Rusia. Rusia ha demostrado tener un canal excelente con Estados Unidos, con la Casa Blanca. Y lo último que querría Rusia es quemar esa opción. Así que Rusia no se va a enviar por Maduro. Todo lo contrario, va a ofrecer garantías para que Maduro pueda tener ese exilio a cambio de recibir, de ser percibido como parte de la solución por parte de Trump. Y en el caso de China, China también le interesa que esta situación se resuelva de una manera rápida y tranquila, porque China es un país absolutamente pragmático. Y lo que le interesa de Venezuela es que le paguen su deuda y que le mantengan el suministro de petróleo. Y sabe que un gobierno de transición que logre hacerse del poder de una manera tranquila, sin un choque militar previo, puede desarrollar la industria petrolera y a través de ese desarrollo lograr la pacificación del país. Así que hay actores claves a nivel internacional que ayudarían y que apoyarían esa transición y que servirían también de garantizadores de la inmunidad para el señor Maduro. La inmunidad judicial. Walter, desde su posición personal como venezolano, ¿usted estaría de acuerdo con que le dieran esa inmunidad judicial y esa protección personal a Nicolás Maduro y a todo su entorno a cambio de que renuncie a la dictadura y libere la democracia venezolana? Mira, la respuesta corta es sí.
Por supuesto, esto tendría que revisarse. Esto no se puede hacer bajo ninguna circunstancia sin hablarlo también, ¿no? Dentro de esa mesa tienen que estar los líderes del país y el presidente electo, que es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Por supuesto que tiene que haber limitaciones de algún modo, pero yo absolutamente, como venezolano, que además ha sufrido esto en carne propia, yo diría que sí, absolutamente. Creo que lo que más queremos los venezolanos, de hecho esto está en cualquier estudio que puedas tener, o puedes hablar con cualquier venezolano que te consigas, lo que más queremos es que ya caiga este muro, ¿no? Que esta barbarie termine, que ha hecho demasiado ya daño durante 2 décadas y media. Si el costo para eso es que este tirano, este narcotirano, que ha asesinado, que ha torturado, que ha desaparecido, que ha separado a la familia, que ha destruido el aparato productivo, que ha destruido los servicios y que nos ha llenado de miseria, se vaya con ese dinero robado, en principio al menos, bueno, yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo. Después, por supuesto, tenemos que reconstruir el país con base en 2 cosas fundamentales, que es la justicia y que es la memoria. Le planteo esa misma pregunta, Olaguer. Usted como venezolano, ¿estaría de acuerdo con que Maduro reciba algún tipo de inmunidad judicial y pueda acabar sus días en libertad? Y yo se lo pregunto porque realmente el debate que tenemos en este momento en nuestras redes sociales es ese. Hay unos sectores en Venezuela que, pese a que quieren salir de la dictadura de Nicolás Maduro, no ven con buenos ojos que todos los crímenes que él ha cometido queden en la completa impunidad. ¿Usted qué piensa de esta salida que muchos han calificado de pragmática? Yo quisiera ser pragmático y decir que la salida de Maduro es un mal necesario. Verla como como la cirugía de un tumor cerebral. Es duro, deja cicatrices, pero necesaria. Pero entiendo también que la justicia le pertenece a las víctimas. Y yo no puedo hablar por ellas. Todo lo contrario, quisiera darle todo mi apoyo y decirle que, aunque entiendo que el pragmatismo sería un atajo fundamental y necesario, por otra parte entiendo su dolor y que quisiera que esas víctimas reciban la reparación respectiva, es decir, reciban la justicia que tanto necesita y que va a ser clave para la reconciliación del país. Pues vamos a marcar una pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos analizando cada uno de esos posibles escenarios que se abren ante la posibilidad de que Nicolás Maduro renuncie o si por el contrario continuará atornillado en el poder y las implicaciones que esto llegaría a tener. El diario The Wall Street Journal en los Estados Unidos ha planteado que otra de las opciones es que Maduro percibe que todo este despliegue militar que ejecuta el presidente Donald Trump en el Caribe es sencillamente una amenaza y que nunca van a ir por él. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. Los invitamos a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. También en Instagram. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que Maduro renunciara y recibiera algún tipo de inmunidad legal en el exterior sobre la base de que abandone Venezuela? Sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Vamos a analizar otro escenario que ha planteado el diario The Wall Street Journal, que expone que para el dictador Maduro y para todo su círculo de poder que lo rodea, sería mucho más rentable para ellos quedarse en el poder, teniendo en cuenta que plantean que todo el despliegue militar que ejecuta la potencia norteamericana en el Caribe es sencillamente una amenaza, que nunca van a ir por ellos. Exactamente esto es lo que dice el diario estadounidense. Maduro y la mayoría de sus secuaces consideran las amenazas militares estadounidenses como un engaño, afirma una persona que habla a menudo con altos funcionarios del gobierno venezolano. Vuelvo con Walter Molina y con Olaguer Chacón, 2 analistas, 2 venezolanos, que nos están ayudando a entender las implicaciones que tendría cada uno de los escenarios planteados por el The Wall Street Journal en su última edición. Comienzo con usted, Walter. Específicamente está esta tesis, que el dictador Nicolás Maduro estaría subestimando ese despliegue militar de Donald Trump en el Caribe y que esto no pasaría de las amenazas. ¿Usted cree que esto se trata de una amenaza creíble
o solamente es una guerra psicológica, tal y como lo crea el régimen? Mira, voy con la última pregunta y después desarrollo. Yo creo que esto es real, ¿no? Esto no es solo una operación psicológica, que por supuesto forma parte de lo que es una guerra o el inicio de una guerra, que es este caso que ojalá no termine ocurriendo, ¿no? Esto es bastante real. Todo lo que se ha desplegado en el Mar Caribe es bastante real. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera es bastante real. Ahora, yo coincido con la mayoría de lo que expresa ahí en ese artículo al que haces mención, José de Córdoba, en el Wall Street Journal, sobre por qué Nicolás Maduro difícilmente renunciará de forma pacífica. Precisamente por eso es fundamental que esta amenaza creíble sea cada vez más creíble. También considero correctos, reitero, como dije anteriormente, los pasos que ya ha llevado adelante la administración de Trump en lo legal, en lo político, en lo militar y en lo narrativo, incluyendo mantener abierta, por ahora, la posibilidad de conversar, ¿no? Mientras deja claro que es por las buenas o por las malas. Ahora, dudo también, debo decirlo, esto también ya lo hemos dicho a lo largo del programa, que la nomenclatura de la narcotiranía esté realmente dispuesta a ir hasta el final, ¿no? O sea, que ellos apuestan a que nada escalará, eso es cierto, ellos están apostando a eso, que nada escalará lo suficiente como para obligarlos a huir, negociar o que los unos se entreguen entre los otros, ¿no? Pero es una apuesta arriesgada y si no salen como esperan, no veremos ni a Maduro, ni a Diosdado, ni a Padrino enfrentándose al poderío militar estadounidense, desde luego, no se van a ir tampoco al monte, no van a hacer nada de eso. En todo este debate suele obviarse además a los propios venezolanos, a veces, que salvo muy pocos, la gran mayoría, casi todo el país desea ser libre, y esto es importantísimo, porque además se han organizado muchas veces para esto, como el 28 de julio, y se pueden organizar para otras cosas también. No olvidemos jamás que si llegamos acá, y esto quiero ser muy claro, es porque se robaron la elección del 28 de julio, porque profundizaron el terrorismo de Estado. Es decir, esto todo es responsabilidad del chavismo, que creo que están apostando algo que no es correcto y les va a salir mal a ellos. El problema es que si hay una escalada muy grande, bueno, va a complicar una transición que creo de todas maneras que va a ser mucho menos traumática de lo que algunos análisis sugieren. Olaguer, ¿qué piensa usted de esa hipótesis que también podría llegar a tener la dictadura de Nicolás Maduro y que este despliegue militar en el Caribe de los Estados Unidos es sencillamente una amenaza psicológica, una amenaza retórica? A juicio de Wall Street Journal, así lo estaría viendo el dictador. Sí, es una pregunta válida, es un escenario válido, pero yo no estoy de acuerdo con ese escenario por varias razones. La primera es conociendo cómo está dividido el movimiento MAGA dentro de Estados Unidos. O sea, Trump se divide en dos grandes grupos, el MAGA aislacionista, que es como pensaban los republicanos antes de la Primera Guerra Mundial, y está los halcones tradicionales del republicanismo, que suelen ser mucho más beligerantes, más dados al apoyo militar. Al principio de la administración Trump, los aislacionistas se estaban imponiendo y estaban ocupando cargos claves dentro de la administración y parecía que eran capaces de hablarle más al oído a Trump. Pero en los últimos meses, Trump ha venido virando y ha venido favoreciendo un poco más al sector halcón, encabezado por Marco Rubio. Y en esta discusión específicamente, porque Ucrania es otro escenario, Palestina e Israel es otro escenario, el caso venezolano está siendo manejado directamente por Rubio y por Trump y está siendo visto desde la perspectiva de la tesis histórica de las esferas de influencia. A diferencia de Ucrania, a la que Trump percibe como un terreno en el que no tiene interés, y lo mismo con Palestina e Israel, Venezuela sí es de su área directa de influencia, de su influencia hemisférica, por su posición en el Caribe, por su cercanía al Canal de Panamá, que para Estados Unidos tradicionalmente ha sido como su ombligo, y ver a Venezuela, que durante más de 120 años fue un socio confiable, no solamente energético, sino político, además con instituciones muy estables, que beneficiaban la posición geopolítica de Estados Unidos en el Caribe, verlo convertido en la puerta de entrada en socios hostiles, como en el caso de Irán y en el caso de la propia Rusia. Entonces, en este caso particular, la posición de Trump es totalmente orientada hacia los halcones y le está dejando a Marco Rubio luz verde para actuar, y Rubio es completamente favorable para la intervención militar. Bueno, y hay un tercer escenario y tiene que ver con una hipótesis según la cual Nicolás Maduro en este momento solo cree que saldrá del poder por la fuerza.
Así lo señala también puntualmente esta parte que vamos a ver a continuación del diario estadounidense The Wall Street Journal. Maduro cree que la única manera en que Estados Unidos puede derrocarlo es enviando tropas a Caracas, añadió. Walter Molina, frente a este punto en particular, ¿hay alguna opción pacífica viable? ¿Las planteábamos al comienzo? ¿O aquí también estamos frente a un pragmatismo puro y duro? Que la única salida que tienen los demócratas en Venezuela, quienes luchan por rescatar esa democracia secuestrada hace más de 25 años, es una salida por la vía de la fuerza que acabe con esta dictadura a través de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano. Mira, bueno, yo te quisiera decir, por supuesto, que ojalá ocurra la vía menos traumática. No voy a decir la vía pacífica porque ya lo que ha hecho el chavismo es absolutamente lo contrario al pacifismo, ¿no? Mientras hablamos en este momento hay más de 1.000 presos políticos secuestrados en lugares oficiales y clandestinos en Venezuela, ¿no? Ahora, desde este punto de vista del análisis, yo veo muy poco probable que el chavismo salga del poder si no hay una presión de fuerza real, ¿no? Una presión de fuerza constante de parte de los Estados Unidos. Yo creo que ellos lo tienen bastante en cuenta. Oleguer mencionaba la doctrina, en este caso de Marco Rubio. Yo aquí incluyo también a dos personajes principalísimos en todo esto, que son Pete Hegseth, en este momento que está en República Dominicana, y Stephen Miller, que tienen claridad sobre cómo atacar o sobre cómo tratar al chavismo militarmente en este caso, ¿no? Ahora, yo lo he repetido varias veces, pero quiero que esto sea muy claro. Si ocurre la escalada, si la única manera de ponerle fin a esta barbarie, a esta narcotiranía, reitero, después de que ya los venezolanos los decidimos por 40 puntos de diferencia el 28 de julio de 2024, si ocurre por las fuerzas, porque así lo ha decidido Nicolás Maduro, ¿no? Las ventanas de negociación ha habido muchísimas. María Corina Machado lo ha ofrecido desde el día 1. Donald Trump tiene ya varios días repitiendo que se puede dar una llamada entre Maduro y él, ¿no? Esto es una ventana de negociación. Si no ocurre es porque ellos lo han decidido así. Si ocurre por la fuerza es porque ellos lo han decidido así. Olaguer, ¿cuál es su opinión frente a este punto en particular? Reitero, y también es completamente lógico, y es que Nicolás Maduro termina aferrándose en el poder sobre la base de que piensa que la única forma como lo pueden sacar es a través de la fuerza, y que ese escenario, a juicio de ellos, es completamente inviable. Bueno, pues lo que pasa es que la fuerza que demuestra Estados Unidos es solo una de las herramientas, o esa disuasión es una de las herramientas. No olvidemos que en este momento el Cartel de los Soles ha sido declarado organización terrorista internacional, y eso le da muchas herramientas, aparte de las operaciones militares y las operaciones encubiertas de la CIA, al gobierno de Estados Unidos para aumentar la presión, de forma que esa fuerza militar sea solamente una de las herramientas, como acaba de decir. Porque también, para mí, uno de los puntos claves es el tema financiero, el hecho de que pueden congelar bienes, obligar a los bancos a mostrar balances, porque eso va aislando cada vez más a Maduro y va haciéndolo más costoso no solamente para su círculo más interno, sino para otros actores que se benefician del status quo, como el caso de estos lobistas que hacen presión a favor del status quo venezolano porque le interesa con el tema de los bonos. Estos bonos podrían desaparecer, podrían ser incautados por Estados Unidos, así que cada vez más hay actores que se van viendo interesados por un cambio de gobierno, porque la transición pacífica, la transición ordenada les conviene económicamente. Eso por una parte, porque por otra parte también el tema de la migración, la congelación de visas, expulsión de personas vinculadas al gobierno. Además, dentro de las otras sanciones está que ya no es necesario hacer sanciones individuales, nombrando personas por nombre y apellido, sino también se puede hacer por organizaciones. El gobierno de Estados Unidos podría declarar como parte de la organización, aunque no hayan traficado directamente con drogas, pero que hayan ofrecido apoyo material a personas vinculadas con los servicios de inteligencia, con jueces, miembros de la Guardia Nacional. Es decir, ya no es que me retrate al lado de Maduro lo suficiente como para ser sancionado, sino que haya una sospecha mínima
hace que estas personas entren que sean sancionables por parte de Estados Unidos. Entonces, es la fuerza militar por una parte, pero por otra parte, la búsqueda de que también dentro del país se genere ese quiebre, esa misma fuerza interna que obligue a Maduro a salir del poder. Excelente esta conversación y muy pertinente, porque también está siendo replicada a través de nuestras redes sociales. Ustedes las ven en la parte inferior de nuestra pantalla, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24 y @La Noche, NTN24. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es posible que Nicolás Maduro renuncie al poder? ¿Está usted de acuerdo con que reciba inmunidad judicial y tenga un exilio dorado sin pagar todos los crímenes que cometió? ¿Todo esto a cambio de que libere la democracia en Venezuela? Sus opiniones en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Vamos a una pausa comerciales y cuando regresemos analizaremos un cuarto punto y tiene que ver con una revelación que ha hecho el portal digital Axios, que ha revelado o ha dicho que el régimen cubano también es un factor de poder y que podría llegar a ejecutar a Nicolás Maduro si llega a ceder ante algún tipo de negociación o si llega a contemplar renunciar a la dictadura. Una revelación bastante impactante. Ya regresamos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos en este programa La Noche. Es punto clave de la noticia, como lo decíamos anteriormente, el rol que juega la dictadura de Cuba para evitar una salida de Nicolás Maduro de Venezuela. Un reportaje del portal digital Axios sustenta que el régimen de Díaz-Canel, la dictadura cubana, a través de agentes, podrían ejecutar a Maduro si él decide ceder a la presión de Washington y eventualmente renunciar. Parte del desafío de persuadir a Maduro para que se vaya, dicen los funcionarios estadounidenses, es que sus manejadores cubanos podrían ejecutarlo si cede a la presión estadounidense y renuncia. Walter, ¿cuál es su opinión? Dice el portal digital Axios que Díaz-Canel y todos los agentes cubanos que están en Venezuela podrían llegar a ejecutar al dictador Nicolás Maduro si llega a ceder ante Washington. ¿Usted cree que realmente Cuba podría llegar a complicar cualquier posibilidad de que Nicolás Maduro acepte una oferta de impunidad por parte de Estados Unidos y salga de Venezuela? Mira, para empezar, yo no separo en este momento lo que es el régimen cubano de la nomenclatura chavista, ¿no? O sea, Cuba tiene años completamente penetrando todas las instituciones o destrozando las instituciones de Venezuela y manejando prácticamente el gobierno venezolano, ¿no? Y también el petróleo, el cual tenemos más de 25 años regalándole a Cuba, ¿no? Esto lo digo claramente porque al tener eso en cuenta, debemos entender que seguramente lo que están buscando, parte de lo que están buscando es ellos de alguna manera tener incidencia en esa posible negociación, ¿no? Incluyendo en este caso, bueno, algunas amenazas de este estilo que tendríamos que ver si exactamente son así. Por eso te decía anteriormente, hace un par de secciones, que yo creo que una de las cosas que podría negociar Nicolás Maduro es precisamente no solo su impunidad, no solo poder irse a un país con el dinero robado, no solo algo a largo plazo, sino también protección, precisamente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿protección de quién? Bueno, reitero, es muy paradójico. Terminaría Nicolás Maduro pidiendo protección a Estados Unidos para que no le haga nada la FARC, para que no le haga nada el ELN, para que no le haga nada Irán, para que no le haga nada Cuba, ¿no? Ahora, tomando en cuenta lo que decía Oliver, estoy muy de acuerdo. Yo creo que los cubanos, lamentablemente, ¿no? También con ayuda internacional que ha sido muy obsecuente con esta dictadura larguísima, saben moverse diplomáticamente y saben cuáles son las mejores ventajas para negociar para que ellos queden siempre bien parados. Y la entrega de Nicolás Maduro, la entrega de todo el chavismo, de toda la estructura chavista, a cambio de ellos tener una mejor posición con respecto al gobierno de Donald Trump, puede ser algo muy apetecible para ellos. Pues Walter Molina, politólogo venezolano en el exilio desde hace ya más de 8 años, ustedes lo ven en pantalla, fue y es perseguido del régimen venezolano. Gracias por este análisis, hemos hecho una cobertura de los diferentes puntos y creo que hemos ofrecido a nuestros televidentes una perspectiva muy amplia de todas esas posibilidades que se abren en este momento en medio de ese despliegue militar y específicamente esa comunicación telefónica que muy seguramente tendrá el presidente Donald Trump con el dictador Nicolás Maduro. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.
Olaguer Chacón, analista internacional, especializado en geopolítica. También ha sido un gusto tenerlo en la noche. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web. Nos pueden escribir en redes sociales en @lanoche_NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, @segurizati_NTN24, y mi cuenta personal @JeffersonNTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.